Saludos, bienvenidos nuevamente a su programa La Fe en Marcha. Hoy estaremos hablando, el tema que tendremos en este programa será el crecimiento en el Espíritu Santo. Y antes de comenzar, quisiera llevarles este mensaje. El Espíritu Santo está en cada uno de los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Los prepara para ser testigos del Padre por todo el mundo y les confirma que son de Dios. El Espíritu Santo ayuda al creyente a andar siempre en su voluntad. También le infunde esperanza al darle la certeza que estará con el Señor por toda la eternidad. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo es solo una energía positiva, pero en realidad es mucho más que eso. Es Dios mismo y su poder en acción. Cuando el Espíritu Santo se mueve, todo cambia. Su presencia transforma personas y situaciones. En resumen, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros, que nos ayuda a mejorar y crecer cada día, buscando ser más como Jesús. Disfrutemos del Espíritu Santo en nuestras vidas y vivamos nuestra vida que muestre su amor y su poder. Amén. Y ahora mi compañera Omaira Ríos les presentará a nuestra invitada de hoy. Buenas noches, Omaira. Gracias, Hermi. Gracias y bienvenidas, ¿verdad?, nuevamente a nuestro programa La Fe en Marcha. Le damos gracias al Señor por permitirnos haber estado aquí nuevamente, brindando una palabra de parte del Señor. Hoy nos acompaña Miriam Romer, nuestra hermana Miriam Romer, mi mentora. Ella también ella es directora del grupo de capellanía de capellanes del distrito del Pepino. Ella también pertenece junto conmigo a la iglesia pentecostal MI del barrio Alto San Sebastián, donde allí nos pastorea el pastor Arturo Díaz. Así que hoy vamos a tener un tema hermoso que tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios, el crecimiento en el Espíritu Santo de Dios. Exacto. Vamos a pedirle a Sermi que nos lea en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 2 en adelante, donde de ahí vamos a partir a hablar de la palabra que tenemos preparada, que el Señor ha preparado para cada uno de ustedes en esta tarde, en esta noche, en este día. Amén. La palabra lee así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Vamos a estar hablando sobre el crecimiento espiritual, pero antes de entrar a ese tema profundo, tenemos que conocer primeramente al Espíritu Santo de Dios. Y para poder conocer al Espíritu Santo de Dios, nosotros debemos de tener una intimidad especial y una conexión con el cielo. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Como decía nuestra compañera al principio, muchos piensan que es una energía o es una fuerza, pero es una persona que tiene características como cualquier persona humana. Obviamente no lo podemos tocar porque es espíritu, pero en la antigüedad los hebreos lo conocían como el Rúa, que era ese viento, ese aliento. Y los griegos lo conocían como el Neuma, que era ese viento en movimiento,
Y nosotros cuando conocemos al Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas, sabemos que es ese espíritu, ese aliento, ese viento que está en constante movimiento y que nos da vida. Así que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta de muchas maneras. Cuando Jesucristo pastoreaba a sus discípulos, los discípulos vieron muchas formas en las cuales el Espíritu Santo de Dios se movía. De hecho, en la lectura que hicimos en el día de Pentecostés, parte de sus discípulos pudieron observar cómo se manifestó esta presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios, que primero dice que ocasionó un viento recio y que de repente hubo un fuego que se asentó sobre ellos y repartió lenguas en cada una de las personas que estaban congregadas allí en el aposento alto. Así que esto nos dice a nosotros que el Espíritu Santo tiene diversidad de manifestaciones. Así que cuando nosotros vamos a buscar cuáles son esas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, en la palabra nos dice en Lucas que cuando Jesucristo fue bautizado, dice que los cielos se abrieron y descendió una paloma. El Espíritu Santo se apareció en forma de paloma y ellos vieron esa paloma. Fue algo real que ellos pudieron observar esa paloma. Y dice la palabra del Señor que se escuchó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Así que podemos ver el fuego, podemos ver este manifiesta de manifestación en el agua, lo podemos ver en un viento recio, pero también lo podemos ver en un viento apacible, que nosotros le llamamos el silbido apacible de la presencia del Señor, porque no en todo momento el Espíritu Santo se va a aparecer con una manifestación fogosa. Quizás tú estás en un momento en tu casa donde estés cantando, estés adorando al Señor, quizás pregando, y de pronto viene el Espíritu Santo de Dios y te toca, comienzas a llorar, puedes sentir escalofrío, puedes hablar en lenguas. Esto es presencia y manifestación del poder de Dios. Y se puede escuchar. El Espíritu Santo tú lo puedes escuchar. Para nosotros poder escuchar al Espíritu Santo de Dios, debemos de tener una conexión directa con el cielo. Nosotros tenemos que vivir en su visión y en su gestión y entregar toda nuestra voluntad al Altísimo Dios, porque nosotros no podemos estar pecando y orando a la vez. No vamos a escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo en un momento dado en mi vida, lo quiero traer como una experiencia sumamente poderosa, donde yo estaba siendo ministrada por un pastor. De pronto dejé de escuchar la voz del pastor y comienzo a oír la voz del Padre Celestial. Una voz fuerte, resonante, pero me daba una paz, una tranquilidad que yo pude entender que era la voz del Padre. Después que yo dejé de escuchar la voz, comienzo a escuchar la voz del pastor que estaba ministrando a mi vida. Y en otra ocasión de noche, yo estaba orando y escucho la voz del Padre que me dice: Miriam, ¿todavía tú me amas? Yo estaba pasando un proceso de dificultad en el proceso, porque todos los procesos no son iguales. Unos son más tristes, otros son más dolorosos. En uno podemos tener una coraza, una fortaleza fuerte, pero en ese momento yo estaba pasando una situación que yo estaba débil. Y yo recuerdo que mientras yo oraba, oigo la voz del Espíritu que me dice: todavía tú me amas. Y yo le digo: Señor, te amo con todo mi corazón. Y caí de rodillas orando y llorando en la presencia del Señor. Son experiencias hermosas, ¿verdad, Miriam? Porque yo recuerdo, tenemos que estar bien conectados. Sí. No todas las personas, ¿verdad?, pueden sentir el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener una relación directa. Y yo recuerdo en una ocasión, mi primer mensaje, yo te estaba pidiendo al Señor dirección,
Y recuerdo que yo escuché en mi pastillo de la casa aquel sonido fuerte y yo sabía que el que venía era grande. Y de momento comenzó a hablarme para darme los textos bíblicos. Y es como tú dices, era una voz potente, una voz fuerte. Era indudable la voz del Señor porque dio los versículos y los libros de la Biblia que eran unos mensajes que iban al unísono. Unos conectaban con otros. Yo me levanté a las 3:30 de la mañana y me levanté y dije, y fue mi primera experiencia. Y dije, wow, qué hermoso. Amén. Que siempre le pido al Señor, ¿verdad? Hay personas, como dije en una ocasión, que dicen que nunca han escuchado la voz del Señor. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que sí nos habla a través de nuestro corazón, a través de la palabra. Amén. Claro. Amén. Amén. Y yo te iba a preguntar, como, ¿verdad? Dije en el mensaje al principio, que el Espíritu Santo está en cada una de las personas que han recibido a Jesús como Salvador. Pero, por ejemplo, una persona que está comenzando en los caminos del Señor, ¿puede sentir el Espíritu Santo? O tenemos, porque es mi duda personal, o tiene que ser una persona que lleve, hay que llevar mucho tiempo en los caminos del Señor, o el Espíritu Santo lo podemos sentir en cualquier momento. Sí, automáticamente cuando tú aceptas a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, entra lo que nosotros le llamamos el sello de esa presencia de Cristo, esa presencia de la vida. Yo he sabido de personas que reciben al Señor y comienzan rápido al instante a hablar en lengua. O sea, aquí nosotros no tenemos que esperar un tiempo determinado. Recuerda que Dios conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón y cuánto nosotros le entregamos al Señor de nuestra vida. Porque el Señor nos entregó a nosotros el libre albedrío para nosotros escoger. Él no va a llegar y se va a presentar a tu vida y va a entrar sin tu permiso. Correcto. Él te pide ese permiso para entrar y automáticamente cuando la persona decide aceptar a Cristo, entra automáticamente y no hay que esperar ningún tiempo determinado. Sí, para el crecimiento espiritual, esto va de niveles en niveles. Sí. Porque nosotros no le estamos sirviendo a un Dios loco, un Dios desmedido, que vaya a entregar a lo loco hasta que yo no pueda soportar y yo no pueda trabajar con ellas y me vaya a enredar. O sea que estas cosas comienzan poco a poco. Sí, poco a poco. Nos van a dar regalos, porque estos son regalos que no nos hace a nosotros. Él nos honra de esa manera. Son unos regalos que Él nos presta. Acuérdate, este es el poder, eso es la autoridad del Señor. Nosotros no somos nada. Nosotros somos solamente vasijas de barro en las manos del alfarero. Y Él nos entrega esos carismas, esos dones. ¿Para qué son los dones? Obviamente no son para yo enriquecerme, no son para yo obtener fama, para yo decir, wow, yo tengo el don de ciencia y Dios me revela también el don de ciencia. No, los dones que Dios nos entrega es para ayudar a la iglesia, para guiar a la iglesia, y crecer en el pueblo y el cuerpo de Jesucristo. A ver, es cierto. Amén. Sí, porque son varios dones. Amén. Que el Espíritu Santo, ¿verdad? La sabiduría, Son dones que el Señor nos entrega. Exacto. Y cada don tiene un orden de cómo funcionar. Hay muchos de estos dones que fluyen en conjunto. Por lo general, te voy a poner un ejemplo. Tú has visto un evangelista cuando predica y cuando ministra, casi siempre tienen don de ciencia, don de sanidad, don de milagro. ¿Por qué? Porque estos dones se entrelazan. Pero entonces, si tú buscas también los otros dones, tiene que tener un don de discernimiento de espíritu. Correcto. En lo que Dios le entrega. Debe de tener también el don de sabiduría. Él debe de saber que va a ser por la palabra que se le está entregando. O sea, los dones son para una historia de crecimiento de la iglesia
Y a veces nos preguntamos, ay, pero una persona podrá tener los 9 dones, tiene que ser un héroe, tiene que ser alguien especial. No, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo de Dios que es el dueño de los dones. Y reparte como Él quiere a cada persona. Nosotros podemos pedir. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi crecimiento espiritual, yo decía, Señor, yo quiero el don de sanidad, yo quiero el don de ciencia, Señor, yo quiero los dones, los mejores dones. Nunca pedí el don de profecía, pero Dios los va a usar en el momento que Él nos necesite, de la manera que Él nos necesite, y se activará el don necesario para los Así. Eso es. Qué lindo, ¿verdad? Es saber que todos podemos tener acceso directo al Espíritu Santo, a los dones. Lo importante es nosotros anhelarlos, correcto, en espíritu y en verdad, porque de que vale, ¿verdad? Que nosotros esto no lo querramos, porque el Señor es todo un caballero, como dijiste. Él llega donde lo piden, donde lo reciban. Y lo importante es, porque la palabra lo dice, lo importante es pedirlos. Nosotros lo pedimos en oración y a Él le complace entonces entregarlo. Amén. No todo como dijiste, porque una vez recuerdo que me dijiste, cuando tuve una experiencia que te estuve consultando, no se te puede entregar todo porque nos podemos volver locos. Porque nuestros ojos espirituales se van abriendo. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y otra cosa sumamente importante, cuando Dios nos está regalando estos dones en nuestra vida, nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. A veces pensamos, no, que yo me tengo que separar de todo el mundo, que yo no puedo salir, que yo no puedo ir al mall, que yo no puedo visitar familiares, que me tengo que cohibir. Y es un error. Nosotros sabemos, porque el Espíritu Santo de Dios nos va a indicar cuál es el lugar donde nosotros vamos a estar y podemos estar. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y somos influenciados por todo nuestro entorno y por todo el escenario donde nosotros nos paremos. A veces pensamos, no, es que yo me tengo que separar, yo tengo que estar en santidad. Sí, tenemos que estar en santidad en todo momento, porque la palabra nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Nos está dando una orden de separarnos para el Señor y vivir una vida consagrada, pero sobre todo, entregar nuestra voluntad al Señor y andar en obediencia. Cuando nosotros andamos en obediencia, ahí es que el Señor comienza a mostrar y a revelar los planes y el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora mismo nosotros estamos hablando de los dones que Dios tiene, que nos regala, pero también Dios tiene ministerios que Él nos puede regalar. Y a veces pensamos, no, porque yo soy el más pequeño de mi casa, no, porque en mi casa no hay evangelistas, no hay pastores, en mi casa no hay nadie que tenga un título reconocido, en cristiano o creyente. Mira, Dios es bueno, la palabra dice que de lo vil y menospreciado Dios para avergonzar a los sabios. Así que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene un propósito. A muchos nos va a llamar como pastores, como evangelistas, como maestros, como profetas, como apóstoles. O sea, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. También hay otros dones en los cuales no quisiera entrar porque son muchos los dones. Estos son los dones del Espíritu. Pero hay otros dones que son de servicio. Hay unos dones que el Señor los utiliza para que tú sirvas en iglesia, para que tú levantes al caído, para que tú le lleves comida al que no tiene. Hay otras cosas también que Dios nos puede entregar a cada uno de nosotros. Obviamente, hablamos de los dones porque muchas veces los dones son los más vistosos, los más elegantes, los más bonitos, los que te ponen en una plataforma para que todas las personas te puedan ver. Los otros dones de servicio tú los haces en el secreto. Exacto, trapatidores. Exacto, muchas veces nadie te ve, a menos que tú saques fotos, saques video o tú mismo lo divulgues. Correcto. Pero el Espíritu Santo es multifacético.
de la manera que Él trabaja conmigo, no trabaja contigo. Él lo va a hacer de diferentes formas, porque quizás yo le entregue todo al Señor y tú tengas todavía una parte que no le quieras entregar porque te duele, porque tienes sentimientos encontrados, porque hay algo, hay una culpa o hay una falta de perdón en tu vida y no la has soltado. Pero Dios es maravilloso. El Espíritu Santo de Dios es maravilloso. Miriam, ¿cuál es la importancia de tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Es sumamente importante porque el Espíritu Santo de Dios nos va a distinguir dentro de todas las personas del mundo. Muchas veces yo he ido a lugares donde me dicen, ay, tú te ves diferente, tú eres rara, tú tienes algo que yo no puedo identificar, pero te ves diferente. Yo recuerdo una vez A ella le sucede. que uno de mis estudiantes de capellanía me decía, es que tú tienes un brillo, tú tienes una paz, esto lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos consagramos, el Espíritu Santo de Dios da testimonio de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos y de cómo nosotros nos proyectamos ante las personas. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, nos disparábamos cualquier maroma, hacíamos cualquier cosa. Quizás teníamos el vicio de tomar, beber bebidas alcohólicas, quizás de fumar, quizás de estar en baile, de fiesta en fiesta, cosas que al Señor no les agrada. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros dejamos esas cosas porque Dios nos hace una criatura nueva. La palabra dice que todos los pecados Él los tira a la profundidad del mar. Y si los tira a la profundidad del mar, significa que se olvida de tu pasado. Amén. Es una criatura nueva. Somos nosotros los que a veces nos empeñamos en decirle, ay Señor, pero es que yo soy tal cosa, trayendo el pasado. Vamos a dejarlo. O a veces el enemigo de las tinieblas, que el Señor lo reprenda, conoce nuestro pasado, porque nosotros vivimos en ese pasado, y como Él conoce nuestro pasado, Él también sabe las cosas que nos gustaban a nosotros cuando estábamos en el mundo. Exacto. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Él te va a poner pensamientos de lo que tú hacías. Tentaciones. Tentaciones. Claro. Con el coqueteo, con las cosas del pasado. Pero la palabra dice que nosotros somos criaturas nuevas. Ese Espíritu Santo nos hace hijos de Dios y coherederos del reino. Así que eso nos distingue a nosotros de las demás personas. Miriam, y que se nota porque cuando las personas van a dirigirse ante nosotros o que van a hablar algo delante de nosotros, ay, tápate los oídos, fulana, que voy a decir algo. Es verdad, Definitivamente. No puedo decir esto al frente, a verdad pasado. No es que no puedo decir esto frente a Omaira, porque es que Omaira, sí. Se tiene que notar, porque si no se nota, pues no sé, cualquier persona puede hablar cualquier tema delante de ti y no hay respeto. Exacto. O sea, cuando se nota el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, la gente va a tener un poquito de cuidado con lo que expresan y dicen. Amén. Eso Miriam, y yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué debe, verdad, personal, qué uno debe hacer para crecer en el Espíritu Santo? Ok, para poder tener ese crecimiento espiritualmente, nosotros en nuestra congregación adoptamos las siglas OPA. Esto fue un hermano de la iglesia y nos decía que teníamos que en todo momento estar orando, fe, palabra y ayuno. Cuando nosotros nos desconectamos de estas cosas, nuestra espiritualidad comienza a decaer. Esto es una llama que nosotros llevamos encendida dentro de nosotros. Y te voy a decir más, el enemigo de las tinieblas se da cuenta cuando tu llama se está debilitando y cuando estás caído. Cuando tú estás débil, él comienza a atacar. Utiliza lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, nuestra familia. Utiliza a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo para hacerte la guerra. Y tú te preguntas, pero
¿por qué yo estoy viviendo este momento tan difícil? Pero ¿qué es lo que me está pasando, Señor? Y a veces le cuestionamos al Señor. Sí, yo te sirvo, pero hay algo que estamos dejando de hacer. Muy probablemente estamos dejando de hacer, que es la oración, la palabra, o no estamos ayunando seguido y constantemente. Así que para poder crecer, nosotros tenemos que hacer estas 3 cosas. Son sumamente importantes en la vida del creyente y en la vida del cristiano. Amén. Síguenos hablando, Miriam, de lo que el Señor te ha dejado, porque de verdad que el tema está Sí, buenísimo y yo sé que tienes también espectacular. muchas cosas No, y administrado también. sí, que tienes que Claro. decirnos con relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos bautiza. Amén, sí. Él nos bautiza. Sí, el Espíritu Santo se manifiesta, como dijiste al principio, como fuego, agua y viento. Ajá. Y estas 3 cosas tienen su significado. Amén. Sí, también. Hablar del Espíritu Santo de Dios en 15 o 20 minutos es sumamente difícil. Sí. Uno va a hacer un resumen o un extracto, porque realmente el Espíritu Santo es algo maravilloso, que todos los días tú tienes algo nuevo, tan infinito. Pero así como dice Mayra, el Espíritu Santo de Dios nos bautiza. Y a veces las personas se equivocan o se confunden con el bautismo, porque piensan que es el bautismo en aguas. Nosotros hacemos el bautismo en agua porque realmente fue un precepto que nos dejó Correcto. el Señor Jesucristo de hacerlo, de bautizarnos en el agua, porque simboliza este cambio, esta criatura vieja que nos tratamos y entonces nos hace una criatura nueva. Correcto, sí. Pero está el bautismo del Espíritu, que es cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y comenzamos a sentir esa corriente, esas aguas que saltan para vida eterna en nuestro cuerpo. A veces hay muchas personas que dicen, ay, es que yo sentí que los pelos de la mano se me pararon. Es parte del Espíritu Santo y ese bautismo. Pero realmente el bautismo es cuando llega el don de lenguas a nuestra vida. Es uno de los dones que nos edifica, porque el don de lengua es para edificarnos a nosotros. Tenemos esa conexión con el cielo. La palabra dice que muchas veces nosotros oramos y no sabemos lo que pedimos, pero el Espíritu Santo sabe cómo venir, y es a través de las lenguas que el Espíritu Santo se conecta con el Padre en el cielo y ora a través de nosotros. Entonces, también tenemos dentro de lo que es el bautismo, muchas personas pueden llorar. Muchas personas lloran y no hablan lengua y no sienten el peluco, pero tú le hablas de la palabra del Señor y tú los ves que se envenenan llorando. Eso es parte del Espíritu Santo de Dios. En cierta ocasión, yo tengo un pequeño testimonio. Yo estaba en mi casa hablando con una de mis cuñadas que no le sirve al Señor, y mi papá llevaba mucho tiempo hablando con ella y presentándole al Señor, pero no veíamos nada, o sea, él no veía nada. Y yo recuerdo que ese día estábamos todos en familia sentados y yo comencé a hablar con ella sobre el Espíritu Santo de Dios y sobre Jesucristo, lo que hacía en nuestras vidas. Y ella comienza a llorar, se limpia su cara y me dice, pero ¿por qué yo estoy llorando, Miriam? Si yo estoy bien, yo soy feliz, pero ¿por qué yo lloro? Y yo le contesté a ella, tranquila, que es el poder del Espíritu Santo de Dios que está en tu vida y está sensibilizando tu corazón y tú estás recibiendo la palabra que yo te estoy entregando. Eso es. Yo recuerdo, Miriam, que a mí no me fue entregada en la iglesia, en algún culto especial. A mí me fue entregada en un sueño. Sí. Y yo recuerdo que te lo comenté y me levanté hablando en lengua y no podía parar. Y inclusive caminando en el carro seguía. Y era algo que no lo podía detener. Y no entendía lo que estaba ocurriendo. Esto tiene que parar. Y seguía hasta que llegué hasta el trabajo. Y luego dije, wow, realmente no fue ningún evento. Bueno, uno tiene que tener una relación íntima con el Señor. Yo estuve orando largas horas ese día. Y durmiendo, recuerdo que me levanté. Y aquel mover, es algo que usted puede decir, pero ¿cómo es ese hablar en lengua? Y mi lengua era como un trabalengua.
se me enredaba. Y trataba como de salir de esto y no podía. El Señor se revela de muchas maneras. El Espíritu Santo de Dios se puede revelar en sueños, que fue lo que hizo el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él se reveló a través de los sueños y te mostró lo que tú ibas a vivir, lo que te iba a pasar, lo que Él te iba a entregar. En mi vida, Dios a través de los sueños y también físicamente yo he tenido revelación donde Dios me ha mostrado y Sermi fue parte de esta revelación que Dios hizo a mi vida. Pero te puedo decir que a través de los sueños yo tuve y he tenido mucha lucha con espíritus malignos. Porque cuando Dios te entrega, muchas veces piensan las personas, ay, esto va a ser peaches and cream. Esto va a estar perfecto. No. El enemigo le da coraje porque tú tienes un propósito, porque tú estás llegando al propósito, porque tú vas a cumplir los sueños de Dios que tiene para tu vida. Y él se revela en tu contra, ¿para qué? Para ocasionar miedo, para paralizarte, para que tú no llegues al propósito de Dios. Eso es lo que hace el enemigo de las tinieblas. Pero ¿qué nos resta a nosotros? Seguir caminando, seguir confiando en el Dios Todopoderoso, que es el gigante, que es el que pelea por nosotros todos los días. Que si nosotros nos sentimos pequeños, tenemos al gigante con nosotros, porque la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Es una experiencia que antes de terminar, yo quiero que ustedes la puedan disfrutar. Fue una experiencia poderosísima. En mi casa, Dios me revela a mí y le revela a mis hijas, inclusive hasta mi esposo ha llegado a darle revelación cuando el enemigo se levanta. Me revela a mí y le confirma a mis hijas. En la misma noche nos confirma una tras otra. Yo recuerdo que una noche yo le dije, Señor, yo quiero ver tus ángeles. Yo quiero ver cómo tus ángeles nos cubren, cómo pelean por mi casa. Y eran las 3 de la mañana y mientras yo oraba, al otro lado, en el cuarto, mi hija, lo que yo le pedía al Señor, Él se lo entregaba a mi hija. Y ella vio en los cielos un ángel con sus alas bien grandes, con espadas en las manos, peleando como una figura negra y oscura. Ella dice que en el sueño ella se levanta, va a la ventana de mi cuarto y puede observar más ángeles peleando. Ella sale de ahí, va a la cocina al otro extremo de la casa y sigue viendo ángeles peleando. O sea que lo que yo le estaba pidiendo al Señor, y yo le decía, Señor, colócala en el norte, en el sur, en el este, el oeste, haz un vallado sobrenatural en mi casa, impenetrable. Dios y se va a mostrar en mi casa. Y yo te lo, de verdad, te lo creo desde lo más profundo de mi corazón, porque como mencionaste, en la experiencia que tuvimos, lo que tú me mencionaste a mí, que fue en el Espíritu Santo, era algo que no lo sabía nadie, ni tan siquiera Omaira. Y fue, realmente fue una experiencia sobrenatural. Fue algo que yo nunca había sentido en mi vida y yo ¿verdad? Me crié en la iglesia y nunca lo había sentido. Pero fue una experiencia porque cuando yo te escuché a ti decir esas palabras, yo dije, esto viene de tu Señor, porque esto no lo sabía nadie. O sea, pero te digo absolutamente nadie. Y eso era lo que yo tenía en mi corazón. O sea, que realmente era Dios trabajando. Lo que sucede es que como Dios revela, la revelación no se puede quedar en el aire. Cuando Dios te revela es para marcarte. Es para que tú puedas entender que Dios está ahí, que Él te conoce, que Él conoce la cantidad de cabellos que tú tienes, que Él te conoce desde la fundación del mundo. Dice la Escritura que Dios nos conoce a nosotros. Y yo puedo decir que recuerdo muy claramente cómo Dios me reveló el rostro de tu mamá, como yo lo pude ver, que fue perfectamente como Dios me lo describió. Yo lo recuerdo y fue una experiencia de verdad
te digo que ha sido una de las experiencias más, porque fue maravillosa. Sí, amén. Fue una experiencia, pero una cosa fuera de este, es que no hay forma de explicar la experiencia. Y yo realmente este día, te lo tengo que admitir, este día yo dije, este eres tu Señor. Amén. Eres tú, y de verdad que yo estaba apartada, yo no estaba en los caminos, no, ¿verdad? Yo no estaba en los caminos del Señor ni nada, y no estaba buscando nada. Y ese día yo dije, Ese fue el propósito de la música del Señor. Traerlo de vuelta a vivir. y esa fue la confirmación, porque Dios me la confirmó ahí. Dios me dijo, Amén. tienes que regresar, mi amor. Exacto. Hay personas que piensan que para que el Señor entregue esos dones o ese Espíritu Santo por en nosotros, tenemos que tener unas características. Yo le puedo decir que tenemos que tener un corazón conforme al de Dios. Amén. Porque en mi caso, hace poco yo pude presenciar y pues esto fue entregado en ese momento, porque realmente sí, Dios me ha mostrado muchas cosas de diferentes personas que he podido ministrarlas, pero nunca había visto, Dios siempre me habla en sueños como si fuera una cartulina, con versículos, pero nunca me había dado letras en la frente de la persona. Sí. Y hace poco yo tuve esa experiencia y eso fue de parte del Señor, porque cuando habló con el muchacho y le digo, el Señor me muestra esto, me dice que te diga esto, el muchacho me dijo, sí, es verdad. O sea, cuando nosotros llevamos esta palabra, tenemos que estar seguras cuando nos dicen, así te dice el Señor, porque esto es algo serio, esto no es el relajo, esto es algo que el Señor ha entregado. Y cuando hablamos algo de parte del Señor, tenemos que estar muy seguros que es el Espíritu Santo de Dios hablando a través de nosotros. El muchacho pudo aceptar que sí, que esa palabra era una confirmación del Señor. Lo que sucede es que a veces la duda llega a nuestra mente, y cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestro cuerpo, se disipa toda duda y el enemigo no puede atacar tu mente, porque quien controla tu mente y tu voluntad se llama Espíritu Santo. Amén. Amén. Que nada contrario puede salir de una persona que tiene al Espíritu Santo. Amén. Amén. Miriam, danos una descripción o quizás una experiencia muy personal que hayas tenido con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero dar una experiencia que yo tuve cuando yo me reconcilié con el Señor, porque yo acepté a Jesucristo desde pequeña, yo me crié dentro del Evangelio, pero hubo un tiempo donde yo me aparté porque no había tenido ese trato con Dios, Dios no había tratado con mi vida y no había tenido una experiencia que me mantuviera en los caminos del Señor. Cuando yo voy a este templo, voy invitada por mi hija, porque ella una semana antes de yo visitar el templo, ella acepta a Jesucristo porque ella tampoco lo había aceptado. Entonces yo recuerdo que yo voy, le digo a ella, mamá, yo no tengo una ropa adecuada para yo visitar la iglesia. Empecé por las excusas, porque eso es lo que uno hace. Yo estaba en el mundo, no tengo ropa adecuada, en mi clase no había ni un solo traje, no había ni tan siquiera una falda. Y yo recuerdo que ese día tempranito de me puse, hice una faldita, para la iglesia, le entrego mi vida al Señor. Y allí mientras el pastor predicaba, hizo la administración, yo pasé al frente y él comienza a orar por mí, el Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar en mi vida. Yo recuerdo que mientras él me hablaba y me decía que yo tenía que cambiar, que yo tenía que ser sumisa, porque yo para todo en el mundo tenía una respuesta. A mí tú no me podías decir nada porque yo te contestaba. Yo no tenía freno en mi boca. Mi boca hablaba palabras groseras, tengo que decirlo porque ese era mi pasado. Y yo recuerdo entonces que mientras el Espíritu hablaba a través de él, el lado derecho de mi cabeza comenzó a hincharse como un globo. Aquello fue algo completamente sobrenatural. Se me hinchó la cabeza y yo decía dentro de mí, ¿pero qué es esto? Escuchaba la voz del pastor y de pronto dejé de escuchar la voz del pastor. Y ahí comienzo a escuchar una voz potente, una voz fuerte que me hablaba y me decía, porque yo te escogí, porque yo te llamé, porque tú eres mía y te sello con mi Espíritu Santo. En mi cabeza como un globo, yo me tocaba la cabeza. Cuando el pastor tocaba mi frente,
Yo sentía que un dedo introducía toda mi frente, me salía por la parte de atrás. Cada vez que él me empujaba, me tocaba, yo sentía ese dedo que entraba y salía por mi frente. Fue una experiencia totalmente sobrenatural. Cuando el pastor terminó de ministrar, mi cabeza volvió otra vez, hizo como un globus y se achicó y volví a escuchar la gente normalmente. Todo estaba normal. Yo recuerdo que ese día por la tarde había la reunión familiar. Yo voy a casa de mi hermana y le digo, mami, me pasó esto en la iglesia. Y ella me dice, tranquila, que Dios te quiso sellar, Dios te quiso hacer pasar por una experiencia para que tú no retornes atrás, o Dios sacó algo de tu cerebro. Qué hermoso. Así que fue una experiencia sumamente poderosa. Esa experiencia hasta el día de hoy me ha hecho no retroceder porque pude sentir el poder de Dios. A veces decimos, yo siento el poder de Dios, pero no sentimos nada. Y yo lo pude vivir, yo lo pude sentir en todo mi cuerpo. Amén. Una experiencia sobrenatural. Como se está sintiendo ahora mismo aquí, aleluya. Aquí se siente en sobrenatural la presencia de nuestro Padre. Amén. Y si hoy tú también has sentido esa presencia del Señor en tu vida a través de esta palabra, nosotros te invitamos a que tú puedas aceptar al Señor como tu único Salvador. No hay una experiencia más hermosa que es sentir al Espíritu Santo de Dios. No es lo mismo estar pasando procesos sin la llenura del Espíritu Santo, Exactamente. que teniéndola con nosotros. Sí. Yo te invito, yo no sé por lo que tú estás pasando hoy. Estamos a través de un lente, yo no sé por lo que estás pasando, pero yo te invito Sí. a que tú puedas recibir al Señor como tu único Salvador. Y vamos a hacer una oración para que por medio de esta oración puedas ser sano, puedas ser restaurado, restaurada, puedas ser libertado, Confortado. puedes allí levantar tus manos, puedes allí en ese lugar donde tú te encuentras arrodillarte, tú puedes colocar tus manos de una manera reverente. No importa el lugar donde te encuentres, lo importante de esto es que tú puedas recibir al Señor. No lo dejes para mañana, quizás para mañana es tarde. Los tiempos de Dios, los tiempos, como dice en Joel 2 y el capítulo 2 y el capítulo 1, los tiempos ya, las profecías se están cumpliendo. Y nosotros necesitamos tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón para poder enfrentar cada batalla, para poder enfrentar cada situación de nuestras vidas. Amén. Así que vamos a pedirle a Miriam que tome una oración por aquellas personas que han determinado recibir a nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo en su corazón en este programa. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Gracias, estamos Señor. en tu presencia, Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Te damos y gracias, exaltamos Padre, tu nombre y te damos las gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque fue a través de esa sangre derramada, tu sangre preciosa, que tú pagaste un alto precio por la vida de nosotros. Oh mi Dios, en esta hora, cada persona que nos esté escuchando, cada persona que tenga una necesidad, mi Señor, en estos momentos, Espíritu de Dios, que tú llegues a cada vida, que cada vida te abra su corazón, que tú sensibilices lo profundo de los corazones y te puedan aceptar como único y exclusivo Salvador. Mi Señor, tú harás la obra, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por decirlo. Y tú hiciste en el pasado, lo haces en el presente. En el pasado tú sanaste, en el pasado tú libraste, en el pasado tú reedificaste, y tú lo haces en el presente. Clamamos a ti, mi Señor, para que tú traigas paz a cada una de las personas que nos estén escuchando a través de estos monitores. Oh Señor amado,
Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú mores en los corazones de cada uno de ellos y que ellos puedan hablar de lo que tú has hecho en su vida. Te damos las gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y ahora les queremos agradecer por ustedes, ¿verdad? Estar compartiendo con nosotros en este programa. Espero que les haya sido de la misma bendición que nos ha sido a nosotras en estos momentos. Yo espero que ustedes hayan recibido lo que nosotras estamos sintiendo aquí. Y les quiero decir, antes de terminar el programa, que vamos a tener problemas. Siempre se van a tener problemas, pero no es lo mismo pasarlos solo que con el Señor. Sí. Pasar los problemas con Dios es completamente distinto. Por eso es que lo necesitamos a Él. Amén. Gracias por estar aquí, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Que el Señor los continúe bendiciendo y será hasta nuestro próximo programa. Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y una bendición tenerte como invitada. Gracias, Omaira, nuevamente, a mi queridísima amiga, compañera. Que Dios me los bendiga mucho. Buenas noches. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén.